Leisa, Alondra, ya Leisa activó la cámara. Alondra, Yangali, Sayuri, la cámara, por favor, debe estar activada. Voy a hacer una acotación con relación al uso de la cámara, ¿no? A veces el estudiante yo no lo veo o solamente se le ve el copete de arriba y no puede ser así. En la cámara tiene que verse normal, como está Fátima, ¿verdad? Que se le ve su cara como debe ser, como está Adriana. Por favor, o focalizan bien la cámara, porque tiene que ubicarla en un lugar donde se pueda ver bien, donde yo le pueda ver la cara al estudiante, porque a veces ni siquiera sé quién está hablando, si el estudiante o es el pelo de arriba, ¿ya? Said Yangali, active su cámara, por favor. No, pero que tu cámara se ve bien, le dice, no hay problema. Estoy haciendo la observación a otros estudiantes que no lo logro ver, que a veces se le ve nomás el copete de arriba, ¿verdad, Eduardo? Que a veces ni los veo. Tengo que hacer un curso para verlo. La cámara tiene que ubicarla correctamente, porque entonces imagínense, ¿cómo hacemos? Los que van entrando, Valeria Arriba y Valeria Piña, vamos activando la cámara, por favor. Repito, libro, vamos a trabajar con los dos libros, porque vamos a tomar como ejemplo para el relleno de la actividad 17, la página 15 del libro de área, ¿ya? ¿Qué pasó? A ver, vamos a definir primero qué es una reseña de obra literaria, ¿no? Tenemos que tener claro qué es una evaluación, o perdón, qué es una reseña de obra literaria, como su nombre lo indica, ¿no? Es una valoración o evaluación, no sé por qué siempre se coloca de este lado, y yo siempre lo vuelvo a colocar acá, pero bueno, acá. Vamos a levantar la manito. En la medida que vayamos leyendo la obra de José María Arguedas, este, para los que no saben quién es José María Arguedas, es una de las máximas figuras de la literatura indigenista en el Perú, quizá la figura más importante, conjuntamente con el gran Enrique López Albujar y Ciro Alegría, conforman la tríada más importante de la literatura indígena. De este movimiento literario, el pionero o su pionera fue la gran Florinda Matos de Turner, o Florinda Matos de Turner,
que fue la que inició, digamos, este proceso tan importante en la defensa del indio, ¿no? Y tenemos al gran José María Argueda, que fue el que tuvo de mayor trascendencia, digamos, a nivel internacional. Vamos a leer acá, señor Axel, por favor. Profesor, ¿puedo volver a repetir la página, por favor? Página 15 del libro de Ariel. No hace falta, yo estoy compartiendo pantalla por lo mismo, ¿eh? Ustedes puedan leer sin necesidad de estar. Axel, Sí, profesor, ya. vas a leer desde el título hasta vitalidad. Este primer párrafo solamente, ¿ya? Ustedes vayan subrayando esta parte que está acá, es el título, porque tenemos que ir estructurando las partes que tiene, ¿verdad? Una reseña, porque este es un ejemplo de una reseña y tenemos que conocer el ejemplo. Ok, leemos entonces, Axel. Los ríos profundos. En el campo de las letras latinoamericanas se conoce con el nombre de Los ríos profundos a una novela nacida de la pluma del célebre escritor peruano José María Arguedas, la cual fue publicada por primera vez en el año 1958 gracias al trabajo de la editorial Losada. Muy bien. Este libro aborda el conflicto entre los mundos indígenas y occidental, convirtiéndose desde el primer momento en un referente de la literatura neoindigenista, corriente que además inaugura con una vitalidad. Con gran vitalidad. Ok, vamos a ir analizando la estructura. Como les decía anteriormente, tenemos que entender primero el concepto o la definición de lo que significa una reseña de obras literarias. ¿Es una reseña? ¿Para qué se hace una reseña? ¿Ya? Generalmente las reseñas se hacen como la antítesis o el preámbulo comercial para poder vender un producto. En este caso, una obra literaria, un libro. ¿Ya? Por esto, la reseña tiene que ser muy atractiva. En otras palabras, es la evaluación que se hace de la reseña literaria. Es la valoración crítica del lector que va a hacer sobre esa obra literaria. Pero debe hacerla con un matiz bastante interesante, tomando en cuenta los elementos que yo les había indicado en la clase. Fíjense que en la clase pasada que yo les pasaba por el video, me encanta la forma estética, como comienza el escritor, ¿no? Dice, en el campo de las letras latinoamericanas, se conoce con el nombre de Los ríos profundos, a una novela nacida de la pluma del célebre escritor peruano José María Arguedas. Dice que es muy exquisito en su vocabulario, en la forma en que introduce esta reseña, ¿no? Para darnos un preámbulo de qué es la obra, quién la escribe y en qué año fue publicada. No mencionan datos importantes. El título de la obra, quién la escribe, ¿eh? Y esos datos es importante que para el análisis o para que yo pueda aprender a hacer una reseña, tengo que tomar en cuenta. Primero, nos indica el título de la obra, ¿verdad?
nos menciona otro dato importante, el nombre del autor. Año de publicación, editorial. Y después que nos da estos datos importantes de la obra, nos da un resumen general de lo que trata el tema. ¿Eh? Este libro aborda el conflicto entre los mundos indígena y occidental, convirtiéndose desde el primer momento en un referente de la literatura neoindigenista, neoindi- se me fue, neoindigenista, corriente que además se inaugura con gran vitalidad. ¿Se dan cuenta? Estos datos son muy importantes y por lo tanto forman parte de lo que llamamos nosotros la introducción. Y podemos colocar aquí la palabra introducción. Y aquí tenemos la parte de la introducción. Eduardo, vamos a leer la segunda parte. Este segundo párrafo. Los especialistas en la obra de José María Arguedas han apuntado al significado del nombre de esta novela, la cual en lengua quechua se traduce como Ucumayi, afirmando que con la expresión los ríos profundos, Arguedas trata de hacer referencia a la corriente indígena y originaria que corre de forma subterránea a través de la cultura del pueblo americano, producto del mestizaje y la colonización. Aquí nos habla del argumento, del significado de la obra. Recuerden que ya esta es parte del desarrollo, estos dos párrafos, y aquí nos aborda que el escritor nos explica el significado según varias opiniones, ¿no? Según varias personas, ¿no? Según, dice los especialistas, haciendo a colación a personas que estudian la materia, la obra literaria, han apuntado el significado del nombre de esta novela, la cual en lengua quechua se traduce a Ucumayu, afirmando que con la expresión los ríos profundos, Arquera trata de hacer referencia a la corriente indígena originaria que corre de forma subterránea a través de la cultura del pueblo americano. Pero si bajamos en la siguiente parte, también nos da otro argumento. Por lo tanto, estos dos párrafos son partes del desarrollo de la reseña de la obra literaria. Voy a borrar para que me permita bajar. Si no, no me va a permitir bajar. Matías Capellán, Sí, profesor. el tercer párrafo. Eh, Igualmente, los críticos señalan que con el nombre Los Ríos Profundos, José María Arguedas también rinde un homenaje a los enormes y profundos ríos que en la región andina nacen en las montañas y descienden hasta los valles, a los cuales bañan con sus ricas aguas y grandes caudales. En Fíjense que, resumen, sigue. el nombre de esta novela es un claro canto al paisaje y la cultura original americana. ¿Seguí esa parte, profesor? No, hasta ahí, hasta ahí. Leisa, vamos con la última parte. Con respecto al argumento de los ríos profundos, cuyo autor ha llegado a ser comparado con el genio de Juan Rulfo, esta novela cuenta con su protagonista, Ernesto, quien es descrito como un joven de 14 años, debe madurar rápidamente desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto.
pues su padre, un abogado itinerante de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay, a fin de seguir trabajando mientras Ernesto estudia. De esta forma, el protagonista comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del mundo indígena. Muy bien, Leisa. Finalmente, el último párrafo. Rodrigo. Es así como esta obra, además de brindar un panorama del conflicto indígena en el Perú y también una profunda crítica a la estructura y conflictos que se han gestado en esa sociedad, puede ser descrita como una novela iniciática, pues cuenta también los cambios psicológicos y emocionales que vive su protagonista en el momento de transición, que pasa de niño a hombre. Esta parte ya es la conclusión. La valoración crítica que le da el escritor, ¿no? Muy bien. Hasta aquí estos párrafos, el segundo, el tercero y a ver, el segundo y el tercero, el segundo, tercero y cuarto sería parte del desarrollo de los argumentos, ¿no? Fíjense que en este párrafo se da la descripción de los personajes, ¿no? Descrito como un joven de 14 años, que debe madurar rápidamente, desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo. Adulto, pues su padre, un abogado itinerante de nombre Gabriel, debe dejarle una escuela interna de Abancay a fin de seguir trabajando mientras Ernesto estudia. De esta forma, el protagonista comenzará a vivir ciertas experiencias que le llevarán a una comprensión social del mundo indígena. Es la historia de Ernesto, es el protagonista de la historia. Ernesto. Y su papá sería un personaje secundario. Bueno, vamos con la parte que nos compete, que vamos a ver si esto me permite. ¿Cómo hago para quitar la parte de acá? Ya, no sé cómo bajar esto. Ahora sí. Vamos a la parte que quiero que rellenemos, que es la parte de recuerda que estamos tomando como ejemplo los ríos profundos, ¿no? Y esa es la que vamos a colocar en este ejemplo. Pero me imagino que ustedes eligieron cualquier obra, ¿no? Cualquiera no, la que yo les coloqué en el video producto del tiempo. Lo ideal es que ustedes lean una obra completa y puedan hacer una reseña. Pero por el factor tiempo, como les expliqué en el video, esto era imposible, ¿no? Que ustedes pudieran leer una obra y poderme hacer una reseña, digamos, literaria de una obra literaria de esa obra que leyeron. Entonces, como el tiempo nos consume, yo simplemente le puse digamos, un resumen de una obra en un video y ustedes tenían que hacer una reseña tomando en cuenta simplemente los datos que yo les estaba señalando, ¿no? Que va en la introducción, que se coloca en este caso. Ustedes pueden ir redactando
con sus palabras, ¿no? Ok. En esta parte, porque dice que esa es una de las obras más importantes del Perú. Vamos a decir que, ¿qué obra literaria elegirías? ¿No? En este caso, yo elegiría la que hemos escogido, ¿verdad? Los ríos profundos. Colocamos acá porque es el ejemplo que vamos a arrojar. ¿Para qué escribirías? Para dar a conocer, ¿verdad? ¿Para qué escribirías? En primer lugar, esto es muy importante, porque esto me lleva al propósito de la lectura. ¿Por qué elegí los ríos profundos? ¿No? Porque me parece una obra interesante, ya que está escrita de la pluma de el gran José María Argueda. Esa es mi opinión. Y solamente al escuchar el nombre José María Argueda, para mí es un referente de que es una obra genial. Hay libros que simplemente lo elegimos por el autor. Dijimos, ¿quién lo escribió? Mario Vargas Llosa. Decimos, ese libro es bueno. El Premio Nobel de Literatura. ¿Quién lo escribió? César Vallejo. No, bueno, de antemano. ¿Qué quiere decir? Que simplemente por el autor nosotros este, nos confiamos porque sabemos que es un referente obligado a leer en el campo de la literatura, como lo es José María Argueda. ¿Quiénes serán los destinatarios? En este caso, los estudiantes del Colegio San Benito de Palermo. ¿Qué es registro lingüístico? Tiene que ser un registro formal, que no puedo escribir como hablo. Ojo, si se dan cuenta, la forma como escriben los autores tiene que ser cuando yo digo formal, no digo un registro literario, por favor, porque yo sé que ustedes no manejan ese vocabulario, sino un registro formal, ¿ya? No es que yo voy a escribir como yo hablo. No, profe, que a mí me parece que así, y así lo voy a escribir. No, no, no. Así como hablo, no lo voy a escribir allí, en la reseña, por favor. Es un registro formal porque tiene que guardar las exigencias de una reseña. Aunque sea formal, no tiene que ser complejo, con palabras complejas, ¿no? Pueden ser palabras muy sencillas, pero con un registro formal, no coloquial, por favor. ¿Cuál será el formato y el soporte que utilizarían? El formato que vamos a utilizar es el formato continuo, ya que vamos a seguir un orden, digamos, cronológico de la reseña histórica. Generalmente en la reseña no se tiende a utilizar esos elementos que se utilizaban en el pasado, del flashback, rocoto y ese tipo de estrategias discursivas. Simplemente se utiliza el formato continuo para llevar y el soporte que usted vaya a emplear, ¿no? El tema. En este caso nos están pidiendo el tema de los ríos profundos. Yo hice allá, Profesor, a ver, profesor, disculpe, no lo pude escuchar bien. ¿Qué va en el cuadro de para qué escribirás? ahora sí me escuchas bien. Sí, profesor, sino que esa parte no le pude escuchar y no pude completar el cuadro de para Ok. qué escribirás. Ok. El para qué escribirá responde al propósito, ¿no? Fátima, ¿no? Cuando tú vas a leer, por ejemplo, si tú vas a ver una película,
Supongamos, vamos a ver una película de Disney porque quieres entretenerte, ¿no? Quieres pasar un día agradable. Ese sería tu propósito, ¿no? Ahora, si tú elegiste Los ríos profundos, en el caso supuesto de que elegiste esta obra, porque quieres conocer, supongamos, ¿no? ¿Para qué escribirías una reseña sobre los ríos profundos? ¿No? Para dar a conocer su significado, en este caso, pudiera ser, es un ejemplo. Porque mucha gente dice los ríos profundos, pero ¿por qué se llaman los ríos profundos? Y en la reseña, tú destacas, tú investigas, según especialistas, qué significan los ríos profundos, qué quiso decir José María Argueda con los ríos profundos, qué quiso dar a conocer, por qué es importante. ¿Quiénes serán los destinatarios? Recordemos que yo coloqué los estudiantes del colegio San Benito. ¿Qué registro? Registro formal. Y el formato es continuo. El tema que aborda, como ya les dije, sería el conflicto entre el mundo indígena y el occidental. Esa sería la temática central. El conflicto. Que no podemos confundir el tema con el título. Ojo. Muchos estudiantes todavía están sumergidos en esta confusión. El título es el título. Es una idea muy global del tema. Y el tema es de qué trata la obra. Es una síntesis general. Entonces, cuando yo digo el tema responde a esa pregunta. ¿De qué trata la obra? Entonces, si yo te pregunto tema, es lo mismo que te preguntara de qué trata. ¿De qué trata? Trata sobre el conflicto entre el mundo indígena y lo occidental. ¿Ya? Los argumentos tienen que ver con, vamos primero con la obra literaria. Aquí sí colocamos el título. La obra literaria se llama Los ríos profundos. Breve argumento. Lo que significa. Pueden colocar cualquiera de los dos significados, ¿no? De lo que vimos en la página 15 del libro, ¿no? A ver, voy a retroceder un poquito por acá. Tiene varios significados, pueden elegir uno solo. Que sería qué quiso, el por qué. Quiso dar a conocer Argueda con los ríos profundos. Puede ser este significado, rinde un homenaje a los enormes y profundos ríos de la región, en la región andina. Sencillamente, para sintetizar. Pero luego me voy otra vez para acá, para que vayamos entendiendo qué es un argumento, qué es ese tipo de cosas. Descripción de los personajes. Bueno, aquí está, ¿no? No sé si colocamos muy pequeñito porque está muy... Ernesto, que sería el personaje, perdón, Ernesto, que sería el personaje principal, que dice que es un joven de 14 años quien debe enfrentarse al mundo
o quien debe madurar rápidamente, ya que debe enfrentarse al mundo solo desde muy joven, para hacer un resumen, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el papá, como trabajaba, tuvo que dejarlo prácticamente en un internado y él tuvo que enfrentarse al mundo prácticamente solo, desde muy joven, ¿no? No fue algo que eligió, las circunstancias lo llevaron a que eso pasara. Cosa que no pasa con nosotros actualmente, ¿verdad? Ustedes tienen un papá, tienen una mamá, quien cuida de ustedes, pero no fue el caso de Ernesto. Y en este caso, Gabriel, quien sería el padre, la historia gira en torno a estos dos personajes. ¿Quién sería el padre del protagonista, verdad? Una persona trabajadora que tiene que dejar a su hijo en un internado porque no le daba tiempo para atenderlo. Esa es la realidad. Que no es la realidad de ustedes, pero sí la realidad de ellos. Mensaje y comentario. Fíjense que esta parte de acá tiene que ver con la moraleja, con la enseñanza, con la opinión personal de ustedes, ¿no? Yo puedo colocar lo que a mí me parece la obra, cuál fue mi apreciación, ¿no? Yo pudiera colocar que la obra es una enseñanza a los jóvenes, que a pesar de que muchas veces, en algunas circunstancias, se nos van a presentar a corta edad problemas, circunstancias difíciles en la vida, tenemos que ir sabiendo sobrellevarlo con gallardía, con inteligencia, porque a veces la vida nos enfrenta a situaciones adversas que tenemos que transitar, pero no fue porque yo elegí, simplemente me tocó vivirla, y fue el caso de Ernesto. Por eso que este mensaje y comentario es muy personal. Ustedes leen en la reseña, ustedes colocan cuál sería el mensaje que le dejo entonces según la reseña, solamente porque no han leído la obra. Simplemente con la reseña. Ustedes pueden dar un comentario de lo que les parece, ¿no? Como un joven tiene que enfrentarse al mundo a esa corta edad, es muy difícil. Y ya esto tiene que ver con la parte de abajo. Vamos a ver si aquí colocamos el título, Los ríos profundos, una breve introducción. Podemos colocar de la reseña histórica los datos que nos están ofreciendo, ¿verdad? Algo muy sintetizado. Por ejemplo, creo que ya yo se los había indicado. Por acá está la obra. Nos está dando título de la obra, que sería la introducción. Colocamos título de la obra, nombre del autor, año de publicación, editorial y temática general. Eso es lo que nos daba, prácticamente nos da en la introducción. Repito, título de la obra,
nombre del autor, año de publicación, nombre de la editorial y temática general. Eso es lo que básicamente va en la introducción. ¿Qué va en el desarrollo? Los argumentos de la obra. Que lo menciona, ¿verdad? Tiene que ver con los diversos significados que tienen los ríos profundos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué nos quiso enseñar? En el desarrollo se da los argumentos que tienen que ver con el significado de la obra y nos da una breve descripción de los personajes principales. ¿Sí o no, no? Cuando nosotros aprendemos a esquematizar una reseña de obra, va a ser mucho más fácil que la hagamos con exactitud. Y en la conclusión, por supuesto, colocamos comentarios críticos, comentarios y valoración del escritor o del lector, ¿no? En este caso. Del escritor, bueno, en este caso del escritor porque es el que está escribiendo la reseña, ¿no? ¿Para qué nos sirve este esquema? Este esquema nos va a servir para que nosotros podamos hacer podamos hacer digamos con exactitud una reseña de obra literaria, respetando esas partes, esa estructura que nos está presentando el ejemplo, ¿ya? Cuando yo hago un esquema, eso me da una idea cuando yo voy a escribir mi reseña, ¿ves? De lo que el profesor me dijo. Ah, aquí voy a comenzar hablando de esto, voy a investigar quién fue el autor, voy a comenzar describiendo el autor,